La mañana del 12 de junio de 1998 comenzó como cualquiera en la colonia San Jerónimo, un barrio de calles irregulares al sur de Monterrey, bordeado por talleres mecánicos, tienditas y casitas de ladrillo rojizo. Daniela, de 15 años, y su hermana Romina, de apenas 12, salieron rumbo a la secundaria a las 7:30. Llevaban el uniforme impecable, un puñado de pesos para el recreo y la promesa de regresar antes de la comida. Ninguno de los vecinos recuerda nada fuera de lo normal. Las vio doña Lupe desde su ventanita, charlando y riendo como siempre. Fue la última vez que alguien las vio. Antes de continuar con esta historia, te invitamos a suscribirte al canal y comentar desde qué parte de México o del mundo estás viendo este video. Eso nos ayuda a seguir contando casos como este y mantener viva la memoria de quienes desaparecieron. Esa tarde, cuando las horas pasaron sin señales de ellas, su madre, Leticia, sintió como el miedo se le metía entre los huesos. Todavía recuerda el olor de los frijoles quemándose en la estufa mientras marcaba al número de la escuela y le decían que las niñas nunca llegaron. Llamó a su marido, Ernesto, el padrastro de las niñas, que trabajaba como chofer en una empresa de traslado de materiales. Él le contestó con indiferencia. «Seguro se fueron con sus amigas, mujer. No te pongas loca». Pero Leticia conocía a sus hijas. Eran niñas obedientes, muy unidas, con miedo incluso de cruzar solas la calle. Esa noche fue la primera de muchas sin dormir. A la mañana siguiente, se presentó en la agencia del Ministerio Público de la Zona Sur. El agente en turno, un hombre con bigote delgado y mirada cansada, apenas levantó la vista cuando Leticia intentó explicar lo ocurrido. Entonces, en 1998, los casos de desaparición de menores eran tratados todavía como ausencias voluntarias, sobre todo cuando se trataba de adolescentes. «Denos unos días, señora, seguro regresan», le dijeron. Esa frase, repetida una y otra vez por diferentes autoridades, la persiguió durante años. Los primeros días fueron una mezcla de espera, rabia y esperanza. Leticia colocó volantes en mercados, iglesias y estaciones de camión. Los compañeros de la secundaria recordaban que Daniela tenía que entregar un trabajo de biología ese día. Romina, en cambio, se había quejado de un dolor de estómago. Nadie las vio acercarse a la escuela, nadie las vio subir a un transporte. Es como si la tierra se las hubiera tragado. Vecinos y familiares comenzaron a reunirse cada noche frente a la casa. Oraban, hacían guardias, revisaban lotes baldíos, arroyos y caminos de terracería. Los rumores se multiplicaban. Alguien aseguró haber visto a las niñas cerca de la central de autobuses. Otro decía que habían sido secuestradas por un grupo de hombres en una camioneta blanca sin placas. Ninguna pista llevó a nada. Leticia empezó a notar cambios en el comportamiento de Ernesto. Durante los primeros días parecía despreocupado, incluso molesto por tanto escándalo. Pero cuando vio que Leticia insistía en ir a la policía, comenzó a mostrarse agresivo. «Ya basta, las niñas se fueron, punto. No hagas tanto ruido». Una noche, después de una discusión, Leticia descubrió en el portaequipaje del carro de Ernesto una muñeca que había pertenecido a Romina. Era imposible que él no supiera de dónde venía. Cuando intentó preguntar, él respondió con frialdad. «Seguro la olvidó ahí alguna vez». Pero Leticia recordaba que esa muñeca dormía junto a Romina cada noche. Guardó silencio, aunque dentro de ella algo se quebró. Pasaron los meses. Las fotos de Daniela y Romina comenzaron a perder color. La policía nunca avanzó mucho. Declararon a algunos testigos, revisaron los pocos registros que tenían sobre personas desaparecidas en el área, pero nada. El expediente quedó archivado. En el año 2001, Leticia se separó de Ernesto.
Se mudó a casa de su hermana en Guadalupe y consiguió trabajo en un taller de costura. Llevaba una vida silenciosa, marcada por la pérdida y la rutina. Durante años evitó hablar del tema, hasta que en 2012, mientras intentaba tramitar un papel de residencia, conoció a una abogada llamada Mariela González, especializada en casos de desapariciones históricas. Fue ella quien le habló de la posibilidad de solicitar una revisión del expediente antiguo. Las técnicas de investigación han cambiado mucho, señora. Hay cosas que en ese entonces no se analizaban, como registros telefónicos, ADN o bases de datos nacionales. Al principio Leticia dudó. Habían pasado 14 años. ¿Qué sentido tenía revolver el pasado? Pero algo dentro de ella, quizás el rostro de Romina en una vieja fotografía, la convenció. Aceptó reabrir el caso. Cuando Mariela obtuvo acceso al expediente original, notó algo extraño. Había una hoja de declaración incompleta firmada por Ernesto, en la que mencionaba que la mañana de la desaparición había salido a trabajar a las 9. Sin embargo, el registro de asistencia de la empresa mostraba que llegó hasta las 11, 2 horas de diferencia. Nadie había preguntado en aquel entonces por qué. Mariela rastreó los archivos laborales y descubrió además que Ernesto había pedido permiso para usar una camioneta de transporte justo la noche anterior a la desaparición. Aquello encendió todas las alarmas. Mariela presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado, pidiendo la reactivación plena de la investigación. El nuevo grupo de trabajo, más joven y con acceso a tecnología moderna, localizó antiguos registros de llamadas telefónicas y notó algo perturbador. Ernesto había recibido comunicaciones desde un número localizado en un rancho de Linares, a unas 2 horas de Monterrey, durante los días posteriores a la desaparición. A partir de ahí, comenzaron las búsquedas. El rancho, que había pertenecido al tío de Ernesto, llevaba años abandonado. Cuando los agentes visitaron el lugar en 2013, hallaron ropa vieja, juguetes rotos y enterrados a poca profundidad detrás del granero, pequeños fragmentos óseos. El peritaje confirmó que pertenecían a 2 niñas, aunque los análisis de ADN tardaron casi 6 meses en completarse. Los resultados llegaron una fría tarde de noviembre, coincidencia genética con Leticia. El mundo se le vino abajo. La confirmación, después de tantos años de incertidumbre, la dejó vacía. La Fiscalía clasificó el caso como doble homicidio, con principal sospechoso Ernesto N., padrastro de las menores. Pero cuando fueron a detenerlo, ya no estaba en Monterrey. Según registros migratorios, había cruzado a Tamaulipas en 2009 y desde ahí perdió todo rastro. La noticia sacudió la ciudad. Medios locales comenzaron a hablar del caso como las niñas de San Jerónimo. Vecinos recordaban haber visto a Ernesto de madrugada cargando algo en su camioneta aquel junio del 98, pero nunca imaginaron lo que escondía. Con el tiempo, la historia se convirtió en símbolo de una época en la que las desapariciones apenas se ocupaban una nota breve en los periódicos. Leticia, sin embargo, no buscó venganza. Dedicó los siguientes años a colaborar con colectivos de familias desaparecidas, acompañando a otras madres en su búsqueda. Decía que no podía traer de vuelta a Daniela y Romina, pero sí podía evitar que el silencio enterrara otras historias. Yo las perdí 2 veces, decía. La primera, cuando se fueron. La segunda, cuando el Estado decidió olvidarlas. En 2020, los investigadores localizaron un testigo indirecto en Reynosa, un hombre que había trabajado con Ernesto en un taller mecánico. Aseguró que Ernesto solía hablar de 2 niñas y del miedo a que alguien encontrara algo en su viejo rancho. Esa declaración bastó para emitir una nueva orden de captura, aunque hasta la fecha nadie ha podido localizarlo.
Las niñas de San Jerónimo siguen siendo un caso abierto en los registros de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León. Cada 12 de junio, Leticia les lleva flores a la fosa común donde reposan sus restos, junto a decenas de otras víctimas identificadas años después. El viento en el panteón tiene un sonido hueco, casi como un suspiro. Los nombres de Daniela y Romina están grabados en placas sencillas de metal, pero su historia continúa viva en cada madre que busca a sus desaparecidos. En el fondo, Leticia siempre pensó que algún día Ernesto sería encontrado, no por justicia, esa palabra se le volvió ajena, sino porque la verdad no se puede esconder para siempre, igual que el olor del maíz recién hervido se escapa por las calles sin poder detenerlo. La verdad, creía ella, siempre encuentra una rendija por donde salir, aunque tarden décadas. Y en esa rendija, entre la memoria y el dolor, vive aún la esperanza. Durante los meses que siguieron a la reapertura del caso, Leticia vivió entre expedientes, reuniones con fiscales y jornadas de búsqueda en campo. Aunque su cuerpo ya mostraba el cansancio de los años, su voz seguía firme. Había aprendido a moverse entre las oficinas grises de la burocracia mexicana, a distinguir gestos de compromiso y gestos vacíos. Cada firma, cada sello, cada papel, parecía alejarla un paso más de esa justicia que tantos le prometieron y tan pocos cumplieron. En 2021, el caso de Daniela y Romina fue retomado por un grupo especial de la Unidad de Desapariciones con sede en Monterrey, encabezado por el inspector Julio Méndez. A diferencia de los investigadores anteriores, Julio tenía un interés personal en el caso. Su hermana había desaparecido en 2003 en circunstancias parecidas. Él entendía el dolor de Leticia y lo compartía de manera silenciosa y profesional. Desde el primer día que la conoció, Julio le prometió no descansar hasta agotar cada pista. No puedo prometerle resultados, señora Leticia, pero sí puedo prometerle que no me quedaré sin hacer nada. Aquella simple palabra, nada, fue lo que la convenció de confiar en él. El primer paso fue revisar los registros migratorios más antiguos y los lotes abandonados donde podría haberse ocultado Ernesto. Para entonces, México atravesaba una ola de violencia. Las bases de datos estaban incompletas o mal digitalizadas. Sin embargo, un funcionario de Reynosa recordó que, en 2010, un hombre con rasgos parecidos a Ernesto había trabajado en una bodega de autopartes bajo el nombre de Carlos Medina. Cuando Julio recibió la fotografía del expediente laboral, bastó una mirada para confirmar lo obvio. Era Ernesto, aunque con barba abundante y algunos kilos de más. De inmediato, solicitaron una orden de localización internacional, pero ya era tarde. El rastro de Carlos Medina se perdía en Matamoros, cerca del puente internacional. Aún así, la noticia de que el sospechoso había usado una identidad falsa reactivó el interés mediático. Varias cadenas locales retomaron la historia, entrevistando a Leticia y a las mujeres del colectivo Luz del Norte. Las imágenes de las niñas volvieron a aparecer en televisión, ahora en formato digital, con filtros que mostraban su posible edad adulta. Para Leticia, ver esos rostros envejecidos fue un golpe profundo. Su mente se negaba a imaginarlas creciendo lejos de ella, pero también sabía que mantener vivo su recuerdo era la única forma de mantener viva la verdad. La exposición mediática también trajo consecuencias. Una tarde, Leticia recibió una llamada anónima. La voz era masculina, ronca, distorsionada. «Deje el caso en paz, señora. No va a ganar nada revolviendo muertos». Colgó con las manos temblorosas, pero en lugar de ceder, redobló sus esfuerzos. Llamó a Mariela y a Julio, quienes documentaron la amenaza e intensificaron las precauciones.
Días después, apareció un sobre sin remitente en la puerta de su casa. Dentro había 2 fotografías Polaroid tomadas en los 90. Una mostraba la camioneta blanca de Ernesto estacionada frente a una gasolinera en la carretera a Linares. La otra, la entrada del rancho donde hallaron los restos. En el reverso, un mensaje breve. No fue solo él. Ese detalle cambió el rumbo de la investigación. Por primera vez, los investigadores contemplaron la posibilidad de que Ernesto no hubiera actuado solo. Revisaron llamadas, contactos, empresas y registros de vehículos asociados a su red laboral. Entre los nombres apareció uno recurrente: Tomás Ávila, compañero de Ernesto en la empresa de transportes y, al parecer, amigo cercano. Tomás había fallecido en 2007 en circunstancias poco claras. Un accidente vial en la carretera 85, según el acta. Pero cuando revisaron los registros forenses, descubrieron que el cuerpo había sido entregado sin autopsia formal. Julio se desplazó hasta el archivo estatal para revisar personalmente los documentos y comprobó que la firma del forense no coincidía con la original. La idea de que Tomás pudiera estar vivo abrió un abanico nuevo. Se emitió una orden para verificar sus datos y efectivamente encontraron una licencia expedida en Tamaulipas en 2009 a nombre de Tomás A. Méndez, con fechas y dirección similares al antiguo contrato de Carlos Medina. Parecía una misma red de identidades falsas. Cada hallazgo revelaba una capa más compleja, como si aquellos nombres inventados formaran parte de una estructura mayor que el simple caso familiar. Julio comenzó a sospechar que Ernesto y Tomás habían estado involucrados en tráfico de personas, una actividad común en esa zona durante los 90, cuando apenas existía regulación y la frontera servía como terreno fértil para el contrabando humano. Si las niñas habían sido testigos de algo, o si peor aún, habían sido víctimas de esa red, explicaría la reacción violenta de Ernesto y su posterior huida. Leticia se negó a aceptar esa posibilidad al principio. Ernesto era cruel, pero no un monstruo, repetía, tratando de refugiarse en los recuerdos antes del 98. Recordaba las tardes en familia, las cenas, los paseos a la presa de la Boca. Sin embargo, cada nuevo documento que salía a la luz mostraba una cara diferente del hombre con el que compartió años de su vida. Uno que no conoció o no quiso ver. La investigación se extendió hasta 2023. Las diligencias llevaron a descubrir una pequeña propiedad en el municipio de Iturbide, adquirida por Ernesto bajo otra identidad. Cuando la policía llegó, la cabaña estaba abandonada, cubierta de polvo, con muebles viejos y botellas vacías. En un baúl encontraron cuadernos de contabilidad y facturas de traslado de materiales que funcionaban como fachada para otras operaciones. Entre las hojas había recortes de periódicos con noticias del caso de Daniela y Romina. Uno de los recortes mostraba a Leticia dando una entrevista. Sobre el rostro de ella, alguien había dibujado una X con tinta roja. Leticia no estuvo presente en ese cateo, pero vio las fotografías más tarde. Durante horas no habló. Solo se quedó mirando esa X roja. No quería a las niñas. Quería borrarnos a las 3, murmuró por fin. Esa frase quedó escrita en el informe final de la Fiscalía. A pesar de las pruebas, la captura de Ernesto nunca se concretó. Las autoridades creen que pudo haber cruzado hacia Centroamérica usando rutas de tráfico terrestre. En 2024, Interpol amplió la búsqueda a nivel internacional, pero hasta la fecha no hay resultados. La historia de Daniela y Romina fue adaptada en un documental transmitido por televisión estatal. Durante la grabación, Leticia accedió a regresar al rancho donde las hallaron. La tierra seca, las paredes descascaradas y el aire caliente del norte se mezclaban con los ecos del pasado.
Cuando las busqué aquí en el 98, nadie me creyó, dice frente a la cámara. Hoy regresé no para llorarlas, sino para decir que existieron, que este país les debía verdad. En la última escena del documental, Leticia prende 2 velas junto a una cruz de madera. Habla despacio, mirando a lo lejos, mientras el sol cae sobre el monte. No quiero que lo atrapen por mí, quiero que lo atrapen por ellas, para que nadie más tenga que enterrar a sus hijas en el silencio. Desde entonces, su historia se ha compartido en escuelas, foros y redes sociales como un ejemplo de resistencia y de memoria. En Monterrey, una pequeña calle de la colonia San Jerónimo lleva hoy el nombre de Hermanas García Morales, y cada año las familias del barrio organizan una colecta para apoyar a los niños en situación de vulnerabilidad. Leticia asiste siempre, con una sonrisa discreta y los ojos húmedos. Cuando alguien le pregunta si ya puede descansar, responde lo mismo de siempre. El descanso llegará cuando sepamos toda la verdad, no solo una parte. El caso sigue abierto. Las niñas de San Jerónimo, como muchos otros desaparecidos de México, son ahora parte de la memoria colectiva de un país que aún busca justicia entre archivos olvidados y mapas sin resolver. Pero en el corazón de Leticia y en la voz firme de todas las madres que marchan, ellas nunca se fueron del todo. Su historia continúa, atravesando generaciones como una cicatriz que no se cierra, pero enseña a resistir. Después de la emisión del documental, la vida de Leticia cambió en formas que jamás imaginó. Durante semanas empezó a recibir mensajes y cartas de otras mujeres de todo México. Madres, hermanas, hijas que compartían la misma herida abierta de la desaparición. Algunas le pedían consejo, otras simplemente querían agradecerle por haber dado voz a un dolor que muchos llevaban en silencio. Leticia guardaba cada carta en una cajita de metal, convencida de que, de cierta manera, todas formaban parte de una misma historia que debía ser contada. Fue en esos meses que conoció a Alma, una joven periodista originaria de Saltillo que trabajaba en un medio digital enfocado en derechos humanos. Alma era apenas una niña cuando Daniela y Romina desaparecieron, pero había crecido escuchando ese caso como una sombra que recorría Nuevo León. Cuando la contactó para proponerle una entrevista más profunda, Leticia dudó. Estaba cansada, dolida de tanto hablar frente a cámaras. Pero Alma tenía una manera diferente de preguntar. No buscaba titulares, sino entender el tejido humano que el caso había dejado atrás. Durante sus encuentros, Alma le contó que estaba investigando un patrón similar de desapariciones entre 1996 y 2001 en la región norte del estado. Adolescentes de entre 12 y 16 años, todas desaparecidas bajo circunstancias vagas. En varios informes policiales figuraban como fugas de hogar. Pero los familiares insistían en que eso no era cierto. Lo que unía los casos era el tipo de vehículo descrito por testigos. Una camioneta blanca sin placas, como la que recuerdan en San Jerónimo. Al escuchar aquello, Leticia sintió una punzada en el pecho. Preguntó si alguno de los nombres aparecía asociado a Ernesto o a Tomás. Alma le explicó que varios de los padres de las víctimas habían mencionado de manera intermitente la figura de un chófer que ofrecía trabajos temporales o traslados. Sin embargo, casi ninguno de esos datos fue investigado a fondo en su momento. Los expedientes, una vez más, habían sido archivados sin seguimiento. Con ayuda de la abogada Mariela y del inspector Julio, lograron obtener copias de algunos de esos viejos archivos. En las carpetas, llenas de moho y polvo, encontraron coincidencias en números telefónicos, horarios y ubicaciones. Ernesto aparecía, de un modo u otro, como pieza recurrente, aunque con nombres distintos.
Esa repetición no dejaba dudas. Las hermanas García Morales no fueron las únicas. El hallazgo despertó un interés urgente de las autoridades federales. Por primera vez en más de 20 años, el caso trascendía el ámbito local. El fiscal especial viajó desde la Ciudad de México para reunirse con el equipo de Monterrey. Ordenaron rastrear antiguas propiedades ligadas a la empresa de transporte donde trabajó Ernesto. Uno de esos terrenos, ubicado en un ejido cercano a Villaldama, mostraba movimientos recientes, pagos de impuestos, reparaciones menores y una conexión eléctrica activa. Todo indicaba que alguien seguía utilizándolo. Una noche de octubre de 2024 se organizó un operativo discreto. Policías estatales, federales y agentes de investigación rodearon la propiedad. Leticia insistió en estar cerca, aunque prometió no interferir. Se quedó en un vehículo, observando desde la distancia mientras el viento del desierto levantaba polvo rojo bajo un cielo sin luna. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando los agentes entraron. La cabaña estaba vacía, pero en una habitación encontraron ropa masculina, un radio portátil, alimentos recientes y una lista de números escritos a mano. En una esquina, sobre una mesa de madera, había una fotografía de Leticia tomada de televisión, recortada de una entrevista. Julio se acercó con cautela, reconociendo de inmediato la caligrafía de Ernesto en los papeles. Todo parecía indicar que el hombre había estado allí días antes. En un cuaderno encontraron una anotación que estremeció a todos. No queda nadie buscándome más que ella. A veces sueño que las niñas me perdonan, pero despierto con la cara empapada. Esa frase, breve y desesperada, fue la primera evidencia de introspección por parte de quien hasta entonces había sido visto solo como un monstruo. El hallazgo, sin embargo, no significó el cierre del caso. Ernesto volvió a esfumarse. Los agentes revisaron cámaras de carretera y detectaron un vehículo robado que coincidía con su descripción rumbo hacia Chihuahua, pero el rastro se borró poco después de Jiménez. Leticia no lloró cuando le entregaron el informe. Solo guardó silencio y dijo, si vive escondido es porque en algún rincón de su mente reconoce lo que hizo. Eso ya es castigo, aunque nadie lo vea. A partir de aquel operativo, Leticia se dedicó por completo a ofrecer asistencia a familias que acababan de vivir una desaparición. Fundó una pequeña asociación con ayuda de Alma y Mariela, Red Daniela Romina. Cada martes se reunían en un local prestado, donde analizaban casos, compartían información y sobre todo se acompañaban. No era una fundación grande ni contaba con apoyo oficial, pero sí con algo mucho más poderoso, la empatía de quienes habían vivido el mismo infierno. Una tarde lluviosa en 2025, mientras acomodaba las carpetas en una repisa, Alma entró con rostro pálido. Traía su celular en la mano. Se sentó frente a Leticia y le mostró una fotografía reciente publicada por un periódico digital de Guatemala. Un hombre de apariencia envejecida, detenido por falsificación de documentos y uso de identidad falsa. El nombre del detenido era Héctor Medina, pero su rostro era inconfundible. Leticia sintió un vacío en el estómago. No necesitó confirmar con peritos. Sabía que era él. Julio, al recibir la noticia, gestionó de inmediato comunicación con la Fiscalía guatemalteca. Se confirmó la coincidencia. Huellas dactilares y cicatrices coincidían con las de Ernesto. Después de 27 años, el principal sospechoso del caso, García Morales, estaba bajo custodia. La noticia se propagó rápidamente por los medios. Los vecinos de San Jerónimo salieron con velas, formando una pequeña vigilia espontánea frente a la vieja casa de las niñas. Los vehículos detenían su paso. Algunos tocaban el claxon, otros se persignaban. Sin embargo, la extradición no sería sencilla.
Ernesto alegó problemas de salud y presentó apelaciones que retrasaron el proceso. Durante su primera declaración, negó los crímenes, asegurando que fue víctima de un complot para arruinarle la vida. Pero entre sus pertenencias, las autoridades hallaron joyitas, prendas femeninas y una fotografía de Daniela que solo pudo haber tomado alguien muy cercano. Para Leticia, esa evidencia fue definitiva. Ya no necesitaba una confesión. Había sobrevivido más de la mitad de su vida buscando respuestas y ahora, por fin, las tenía. El 14 de junio de 2025, Leticia asistió a una audiencia simbólica organizada por la Fiscalía, donde colocaron una placa conmemorativa en honor a las niñas y a todas las víctimas sin justicia. Vestía un rebozo azul y cargaba 2 rosas blancas. No deseo odio ni cárcel eterna, dijo ante los asistentes. Deseo que ningún Estado vuelva a mirar a otro lado cuando desaparece una niña. Que cada madre tenga el derecho de saber dónde está su hija, viva o muerta. Tras el acto, caminó sola hasta la avenida principal de San Jerónimo, donde los rezos se mezclaban con el ruido de la ciudad moderna. Monterrey había cambiado. Edificios nuevos, avenidas iluminadas, pero la memoria seguía ahí, respirando entre la gente. Leticia cruzó el mismo cruce donde había visto por última vez a Daniela y Romina. Cerró los ojos un instante y escuchó el eco de sus risas. No era dolor lo que sintió, sino una calma silenciosa que no conocía desde 1998. Esa noche regresó a casa y por primera vez en muchos años durmió sin pesadillas. Soñó con sus hijas jugando en el patio, bajo un árbol de guayabas que nunca existió. Al despertar, preparó café y miró el amanecer por la ventana. Afuera, el cielo tenía el mismo tono rosado de las tardes en San Jerónimo. En la radio, una reportera hablaba de la reforma para mejorar los protocolos de búsqueda de mujeres desaparecidas, impulsada gracias a organizaciones de víctimas. Entre los nombres mencionados, uno brillaba: Red Daniela Romina. Leticia sonrió. Sabía que el dolor nunca desaparece, pero también que de ese dolor puede nacer algo que dé sentido al resto de una vida. Con la voz baja, como quien reza sin darse cuenta, murmuró: Ahora sí, hijas, podemos descansar.